Buenas noches, ¿cómo están todos? Es un gusto ver aquí a todas, a las caras conocidas, caras nuevas. Sabemos que poco a poco se irán integrando y queremos darles la bienvenida y platicarles unos segundos de cómo se formó esto. Esto lo formamos realmente en un afán de bendecir a todos los papás de las escuelas. Nosotros somos 3 escuelas hermanas que dijimos, vamos a hacer algo juntas y somos el Centro de Capacitación sobre la Roca, Monte Alto y New Hope. Somos 3 amigas entrañables, las directoras, realmente nos encanta participar de muchas cosas y nos hemos dado cuenta que realmente los papás tienen las mismas inquietudes en todas las escuelas. Y gracias a Dios, Pai conoció a Guillermo Pereira y nos lo presentó y pudimos hacer esta alianza y creemos que esto es de mucha bendición para todos ustedes, papás, y para todos nosotros que de todas maneras somos abuelos y seguimos tratando con adolescentes. Les damos la cordial bienvenida, vamos a tener nuestra conferencia y al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Pues bienvenido, Guillermo, muchas gracias en esta noche y es todo tuyo el micrófono. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con esta temática, ¿no? La adolescencia, un tema sin duda que toca de lleno las necesidades de muchas familias, ¿sí? Así que quiero agradecer especialmente a estas instituciones, modelos que apuestan a la familia y que ofrecen estos servicios para ayudarnos mutuamente en distintas temáticas que son de mucho interés, ¿sí? Saben que la adolescencia fue uno de los temas más solicitados en la encuesta, en el diagnóstico de necesidades que habíamos hecho al inicio de este ciclo. Y hoy vamos a estar dando algunos consejos, tips prácticos que nos van a ayudar a entender qué es la adolescencia y cómo, como papás, podemos ayudar a nuestros hijos, ¿sí? Bueno, agradecemos a todas las familias que se están sumando, ¿sí? Agradecemos la participación y vamos a dar un espacio, ¿sí? Al final para que ustedes puedan hacer en el chat las preguntas y de esa manera vamos a ir dando respuesta dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Bueno, son ya pasadas las 5 minutos del horario de inicio, así que si les parece vamos a arrancar con la presentación. Voy a compartir la pantalla. Bien, ¿ven todos la pantalla? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por el feedback. Arrancamos. Empezamos a hablar qué es la adolescencia, ¿sí? Para esto voy a ir a una definición que la saco de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que de alguna forma describe lo que es la adolescencia como un periodo de crecimiento y de desarrollo humano, ¿sí? Según la Organización de la Salud, este periodo abarca desde los 10 años hasta los 19 años. Y obviamente quizás estamos acostumbrados a hablar de adolescencia a partir de los 12 años, cuando empezamos a entender que nuestros hijos empiezan a ser preadolescentes, ¿no es cierto? Pero la OMS marca como el inicio de la pubertad, ¿no? Todos estos cambios físicos, como el inicio de una etapa nueva, cuyo crecimiento y desarrollo es mayor que el lactante, por ejemplo, ¿no? Los cambios que se producen en las personas en la adolescencia son muy, pero muy significativos, ¿sí? La adolescencia quizá antiguamente tenía límites mucho más claros. Sabíamos cuándo empezaba y cuándo terminaba. Más allá de estos cambios físicos, psicológicos, emocionales, nosotros quizá antiguamente sabíamos que la adolescencia prácticamente empezaba cuando te compraban los pantalones largos, ¿no es cierto? Era como un ritual familiar donde vos pasabas de tener pantalones cortos a pantalones largos y
la adolescencia duraba hasta que terminabas la secundaria, ¿sí? De alguna forma, cuando vos empezabas a trabajar o empezabas a estudiar en la universidad, ya dejabas la adolescencia y estos límites estaban muy, pero muy definidos, ¿sí? Hoy estamos en una sociedad en donde los límites son un poco confusos, ¿sí? No sabemos bien cuándo empieza la adolescencia de nuestros hijos, ni tampoco sabemos cuándo termina, ¿sí? Nos encontramos con niños que son adolescentizados y también con adultos que viven como si fuesen adolescentes, ¿no? Y toda esta cuestión cultural, de alguna manera, impacta de una manera muy significativa en nuestro ejercicio como padres. La adolescencia es una etapa que a muchos papás nos hace doler la cabeza, ¿sí? Y de alguna forma necesitamos un parate, porque es una etapa nueva, una etapa donde se empieza a desmoronar toda la estructura que habíamos organizado en nuestros primeros 10, 12 años de crianza con nuestros hijos. Pasamos a ser de los héroes, ¿sí?, a los villanos favoritos, ¿sí? Es un cambio en la mirada de nuestros hijos hacia nosotros. Estos cambios repercuten en una necesidad de aprendizaje, ¿sí? Como papás tenemos que empezar a tener como una actitud de aprendiz, una actitud de empezar a tomar conciencia que quizá lo que nos salía bien con nuestros hijos pequeños, hoy por hoy, ya cuando son preadolescentes y adolescentes, ya no podemos aplicarlo. Los métodos que utilizábamos para poner límites, los métodos que utilizábamos para de alguna forma controlar los conflictos o abordar las dificultades, ya no se van a poder utilizar porque nuestros hijos han crecido y ahora no sirven. El primer tip que tenemos que empezar a tomar conciencia es que si nos ha ido bien criando a nuestros hijos, no podemos utilizar los mismos métodos cuando son adolescentes. La crianza de los niños pequeños es muy distinta a de los niños preadolescentes y adolescentes. Y es necesario hacer un cambio de chip, un cambio de paradigma y ponernos nuevamente la actitud de aprendiz, ponernos el guardapolvo para aprender a ser padres de nuestros hijos adolescentes. ¿Y por qué? Porque la adolescencia, sin duda, es una etapa de crisis, no solamente para los padres, también lo es para nuestros hijos. Es un proceso normal, o sea, tampoco tenemos que demonizarla, ¿sí? Es un proceso que Dios de hecho lo inventó, ¿no es cierto? Y es importante que en este proceso, como padres, aprendamos a ver a nuestros hijos con una mirada nueva, que podamos recordar también cómo éramos nosotros cuando éramos adolescentes, ¿sí? Eso nos puede ayudar muchísimo a comprender sus conductas, por qué actúan de la forma que actúan, su forma de pensar, etc. Por eso tenemos que empezar a ver a la adolescencia como una etapa de crecimiento mutuo. Nuestros hijos van a crecer, nuestros hijos van a madurar y también nosotros como papás vamos a crecer, ¿sí? La adolescencia de nuestros hijos nos tiene que hacer mejores personas. No solamente a nuestros hijos, sino también a nosotros. Me gusta cómo los chinos escriben la palabra crisis, la conjunción de dos palabras, peligro y oportunidad. Y depende mucho de nuestra actitud, nuestra mentalidad, cómo vemos las dificultades y los conflictos que ocurren en el desarrollo de nuestros hijos. Podemos verlo como un peligro o podemos verlo como una oportunidad que nos va a permitir acrecentar el vínculo y crecer y desarrollarnos como familia. Es una etapa en donde nuestros hijos empiezan a identificarse, ¿sí? Van buscando como su grupo de pertenencia. De alguna forma quieren parecerse a los padres o justamente quieren ser todo lo contrario. Quieren de alguna forma encontrar grupos de pertenencia que den respuestas a las respuestas que no encuentran dentro de la familia. ¿Mm? La adolescencia, sin duda, es una etapa de cambios, como habíamos dicho. Cambios físicos, quizás son los más evidentes en un primer momento. Cambios psicológicos, cambios ocupacionales, cambios en las emociones, ¿sí?
los chicos empiezan a identificar grupos de pertenencia, a empezar a identificar sus propios valores, sus creencias. Y para nosotros como papás es importante que podamos, por un lado, resistir este proceso, ¿sí? Y acompañarlos, ¿sí? Acompañarlos para que ellos no se queden huérfanos en esta etapa tan crucial que es la adolescencia. Ellos viven en lo que sería una suerte de montaña rusa emocional, ¿sí? ¿Vieron las montañas rusas que permanentemente nos genera esta sensación de peligro, de adrenalina, de emoción, de ira, de tristeza? Es importante que en este proceso acrecentemos el diálogo, ¿sí? Que subamos el potenciómetro de la ternura y que fundamentalmente como papás nos comprometamos a no abandonar la comunicación. Porque a veces lo que pasa es que cuando se instaura un conflicto, lo primero que se hace es romper la comunicación y la comunicación es la base de toda relación. Lo que nosotros tenemos que lograr es que los conflictos no sean mayores que los vínculos, ¿sí? Tenemos que tratar de comprender a nuestros hijos, sus posturas, sus razonamientos, porque una vez que podamos comprenderlos, quizá ellos pueden empezar a comprender nuestro punto de vista. Es un tiempo en donde tenemos como papás que aprender a respetar sus espacios y fundamentalmente no dejar librado todo el azar. Creo que los conflictos se hacen más grandes en la medida que no nos ocupamos, en la medida que los minimizamos, en donde pensamos que van a desaparecer solo. El tiempo realmente no cura las heridas, el tiempo generalmente empeora aquellas cosas que no abordamos, ¿sí? Entonces es importante entrar en una etapa de capacitación, aprovechar estas instancias que tenemos de formación, porque dejar librado la adolescencia de nuestros hijos al azar es una de las peores cosas que podríamos hacer, ¿sí? Si yo tengo que preguntar cuál sería quizá nuestro rol como papás en esa montaña rusa emocional, podríamos identificarnos con esos parantes, ¿sí? Esos parantes que sostienen a esta montaña rusa emocional, ¿sí? Esos parantes que dan firmeza, que permiten de que esta montaña rusa no se desmorone, ¿sí? Y en este proceso de inestabilidad permanente, el hecho de que seamos papás presentes, que estamos ahí sosteniendo y conteniendo esta montaña rusa emocional, va a hacer de que llegue a buen término. Una de las cosas que muchas veces genera conflicto en los papás es esta realidad entre la expectativa y la realidad, ¿sí? Nosotros llegamos a la adolescencia con ciertas expectativas de lo que nuestros hijos tienen que estudiar, tienen que hacer, tienen que sentir, tienen que hablar, y de golpe y porrazo nos damos cuenta que parece que nos cambiaron el hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué fallé? Nos empezamos a sentir culpables, empezamos a tratar de buscar a un culpable. Y nos damos cuenta que esa diferencia entre la expectativa y la realidad es tan distinta que nos frustra y en vez de buscar soluciones, canalizamos esa frustración proyectando y peleando y generando más conflictos. Entonces, una de las cosas que te puede ayudar es si realmente este tema que tiene que ver con el conflicto en la adolescencia, tiene que ver con esto de cuáles son tus expectativas como hijo, hacia tu hijo. En la adolescencia, nuestros hijos pasan de una etapa de independencia y codependencia en forma simultánea. Por un lado, quieren ser totalmente independientes, quieren tener la vida de adultos, ¿sí? Y por un lado, tienen actitudes que de alguna forma parecen niños, ¿sí? Es como que por un lado te dicen, me voy, quiero hacer lo que quiero, y por otro lado te piden dinero para salir con sus amigos, ¿no es cierto? Entonces, esta dicotomía, este proceso, es un proceso normal al cual nosotros tenemos que ir acompañando y tenemos que favorecer de manera paulatina y a medida que veamos que son
fieles en el comportamiento y en las pautas que damos, dando cada vez mayor libertad. ¿Mm? Como decíamos, en esta sociedad en la que hoy vivimos, la adolescencia está totalmente desfigurada, ¿sí? Vivimos en una sociedad donde hay una tendencia a adolescentizar a los niños. Y todo esto de alguna forma impacta en nuestra forma de ser papás. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos de esto? ¿No? Porque muchas veces la cultura tiende a hipersexualidad en los niños, la cultura nos invita a no poner límites, a consentir ciertas rebeldías, ¿sí? Y sobre todas las cosas, hoy que está muy de moda y que de alguna manera tiene un impacto muy significativo con la adolescencia, es el acceso total a la tecnología y sin control, ¿sí? Nuestra sociedad nos anima y nos estimula a no tener rutinas y hábitos saludables, y todo esto de alguna forma impacta en nuestra forma de tomar decisiones, ¿sí? Muchas veces tenemos la tendencia a ceder con ciertas pautas y normas de crianza. ¿Por qué? Porque los amigos de nuestros hijos hacen eso, porque la sociedad dice tal cosa. Entonces, esto de alguna forma repercute de una manera muy significativa. Por otro lado, también la sociedad tiende a niñar a los adolescentes, ¿sí? Muchas veces como papás, por la situación muchas veces vinculada a la inseguridad, está presente la sobreprotección, el exceso de control. Y solemos irnos al otro extremo. Como vemos que la situación se nos escapa de control, ponemos límites de una forma inadecuada, ¿sí? Por eso es importante esto, ¿no? De tener esta actitud de aprendiz, ponernos el guardapolvo, como dijimos al principio, y entender que los límites de la forma como lo hacía en la niñez, no puedo hacerlo hoy en la adolescencia. Y es importante que a medida que nuestros hijos crecen, empiecen a asignarse responsabilidades para ir generando una cultura de trabajo, ¿sí? Esa cultura que se empieza a gestar en la casa. Otra cosa que yo llamo síndrome de la madre de Rapunzel es esta realidad que muchas veces en la familia se tiende a niñar a los adolescentes justamente porque si mi hijo crece, yo de alguna manera envejezco, ¿sí? Entonces tiendo a, de alguna forma, sobreprotegerlo, evitar que deje el nido lo antes posible, y me encuentro con adultos que viven una adolescencia eterna, ¿sí? Hoy está muy de moda esto del síndrome de Peter Pan. Son situaciones en donde el adulto de alguna forma tiene actitudes adolescentes, y esto es un tema muy significativo y de hecho es uno de los mayores conflictos en el ámbito laboral, ¿no? Adultos que tienen conductas adolescentes, ¿sí? Cómo generan problemas en el trabajo. Y por último, quiero mencionar también una cultura que endiosa la adolescencia, ¿no? Donde de alguna forma el centro de la familia pasan a ser los hijos, ¿sí? Donde muchas veces lo que ordena las rutinas semanales son los caprichos, las decisiones de nuestros hijos, las prioridades de la familia son de alguna forma vencidas por las prioridades de nuestros hijos, y nuestros hijos pasan a ser como los emperadores de la casa, en donde los padres de alguna forma viven permanentemente bajo sus decisiones. Esto que parece cómico es una realidad lamentable y triste en muchos hogares que no favorece el desarrollo y la independencia de los jóvenes. Para seguir definiendo un poco esta etapa en la vida, nosotros tenemos que entender que si en la niñez lo típico era que el niño juegue, y en la vida adulta lo típico es que el joven produzca, trabaje, quiera desarrollar una vocación, es muy común que en la etapa de la adolescencia la constante permanente sea la rebelión. Permanentemente estén tratando de pasar los límites que hemos puesto, ¿sí? Vamos a silenciar una pantalla que está haciendo un ruido de fondo.
Ahí está, muy bien. Y acá es donde muchas veces nosotros como papás entramos en conflicto. ¿Por qué? Porque cuando los niños eran chicos, el control era total y permanente. Nosotros éramos la fuente de autoridad. Y a la medida que ellos crecen, ese control se nos va escapando de las manos. Y de alguna forma, nuestra forma de influenciar es a través del respeto. Y de alguna manera, nosotros no nos queda más que el ejemplo para poder impactar en la vida de nuestros hijos. La adolescencia es una etapa en donde muchas veces, pero no siempre, cosechamos lo que sembramos. Y ahora vamos a estar hablando de unas cuestiones que tienen que ver sin duda con la adolescencia, pero quiero mencionarlas porque muchas veces quienes hoy están escuchando esta charla adolescente tienen hijos más pequeños, tienen hijos más chicos. Y muchas de las cosas que hoy vamos a estar viendo en la adolescencia, que las estamos sufriendo, tienen que ver por no haber sembrado quizá lo que tendríamos que haber sembrado cuando ellos eran niños, ¿sí? Generalmente como padres uno cosecha lo que siembra, pero esto no siempre es así. Podemos tener padres que son exitosos con su forma de crianza y que tienen hijos que quizá por las juntas, por cuestiones vinculadas externas a la familia, quizá tienen una adolescencia difícil. Pero generalmente si nosotros nos ocupamos en sembrar cosas buenas en los chicos, generalmente vamos a cosechar buenas cosas en la adolescencia. Esta ley de siembra y de cosecha muchas veces da buenos resultados. Si durante mi infancia, durante la infancia de los niños, yo he puesto límites de forma adecuada, es probable que con el tiempo mi hijo, que ya es adolescente, desarrolle un buen dominio propio y en cierta forma tenga buena capacidad para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Si mi hijo durante la infancia se sintió amado, se sintió importante, seguramente él va a crecer con una sana autoestima. Si él creció en un contexto de seguridad donde se le extendió gracia a lo largo de sus años, se sintió aceptado, probablemente sea un adolescente que no dependa de la aprobación de los demás. Si en la infancia hubo juego en la familia, hubo comunicación de calidad, probablemente la comunicación no se va a romper a pesar de los conflictos cuando llegue la adolescencia. Por eso es importante que entendamos que esas necesidades que debían ser cubiertas en los niños, de alguna forma es una inversión que se va a cosechar cuando ellos lleguen a la adolescencia y en su vida adulta. Hay dos libros que queríamos recomendarles, que sin duda son muy, pero muy buenos. Uno se llama Las 7 necesidades básicas del niño, y el otro es Los 5 lenguajes del amor en los niños. Son libros extraordinarios que nos ayudan justamente a cómo construir vínculos con nuestros hijos pequeños, pero también con nuestros hijos adolescentes. Nuestros hijos adolescentes necesitan tiempo de calidad, necesitan sentirse afirmados a través de nuestras palabras, necesitan toque físico, necesitan actos de servicio, necesitan múltiples formas de poder expresar el amor que los tenemos. Y en esa construcción de vínculos que empieza en la niñez y que sigue a lo largo de toda la adolescencia, también nuestros hijos necesitan sentirse importantes, necesitan sentirse seguros en casa, ¿sí? Muchos chicos en la adolescencia sienten inseguridad y temor justamente cuando entran a su hogar. Necesitan sentirse aceptados, no juzgados ni criticados permanentemente. Necesitan sentirse amados y ser amados. Hoy, si quisiera que nos quedemos con una idea, es la siguiente, que nuestros hijos adolescentes tienen un cartel aquí imaginario colgado que dice: necesito sentirme importante. Y tenemos el privilegio como papás
de poder cubrir esa necesidad. Nuestros hijos necesitan ser alabados, pero también necesitan límites y disciplina, y necesitan a Dios. Son 7 necesidades que este autor relata, y realmente lo recomiendo que puedan profundizar en esta literatura, porque les va a ayudar muchísimo a cultivar los hábitos de comunicación en la familia. Porque la comunicación es clave, ¿sí? Si fallamos en la comunicación, es muy probable que tengamos dificultades en la relación. Muchas veces los mayores problemas tienen que ver con la incapacidad para ser asertivos con nuestros hijos adolescentes. La comunicación fue cambiando. Con el paso del tiempo ha sido modificada. Pasamos de una infancia donde los niños nos cuentan todo, nos comparten su vida, donde están ávidos de contarnos lo que pasó en la escuela, en el kinder, y pasamos por un proceso en donde nuestros hijos nos desplazan por su grupo de pertenencia, donde ya no nos quieren contar tantas cosas y prefieren contárselos a sus amigos. Y por eso es importante como papás que en esta etapa de la adolescencia empecemos a autoevaluar cómo nos comunicamos con nuestro hijo adolescente. Y por eso he querido poner como 2 variables, ¿sí? Que es la comunicación empática y la comunicación tóxica, ¿sí? La comunicación empática, ¿sí? Es esta capacidad que tenemos los papás de ponernos en los zapatos de nuestros hijos, de sentir, pensar, ¿sí? Como lo hacen nuestros hijos, ¿sí? Para eso necesitamos conectar primeramente con nuestras emociones, necesitamos conectar con nuestra propia vulnerabilidad. Por eso muchas veces es difícil poder ser empático. Si no podemos empatizar con nuestros hijos, es muy probable que no podamos tener una comunicación empática. Lo primero que quiero decirles es que un papá de un adolescente necesita prestar el oído, ¿sí? Es importante que aprendamos a escuchar. Cuando nuestros hijos nos quieran contar algo, que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y podamos hacer contacto visual. Vamos a estar dando algunos tips que te van a ayudar a mejorar tu comunicación. Si tu hijo te quiere contar algo, él también está evaluando cuán interesado estás en esto que quiere transmitirte. Y acá muchas veces entra un dilema, porque generalmente las cosas que son importantes para nuestros hijos adolescentes no son para nada trascendentes para nosotros. Entonces nuestro hijo adolescente percibe justamente esta falta de entusiasmo, ¿sí? Y prefiere contarle las cosas a quien le preste atención, ¿sí? Por eso muchas veces nuestros hijos empiezan a estar callados con nosotros y compartirlo más con sus amigos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si no soy empático? Porque mi hijo me dice que no registro las cosas, que todo el tiempo me tiene que decir 10 veces lo mismo, ¿sí? No tomo nota de las cosas que para él son importantes, me dice que lo paso a buscar a tal lado y no llego, o me olvido. Entonces, nuestros hijos adolescentes sienten que no registran lo que es importante para ellos, ¿sí? En síntesis, si los intereses de nuestros hijos tienen que ser intereses nuestros, ¿sí? Tenemos que interesarnos por lo que a ellos les interesa. Una de las cosas que llena de toxina la comunicación es una conversación autorreferencial, cuando nuestros hijos nos quieren contar algo y nosotros los invadimos con consejos no solicitados, con críticas, con nuestras propias experiencias personales, y ellos que nos quieren contar algo terminan siendo pasivos, escuchando un discurso que nosotros empezamos a decirles prácticamente que no tiene sentido para ellos. Algo que también ayuda a la comunicación con el adolescente es esto de brindar palabras de afirmación. Nuestros hijos necesitan que nosotros les digamos que tienen talentos, que podamos reforzar esta identidad de sus fortalezas. Porque una de las cosas que pasa en la adolescencia es que el foco del adolescente está puesta en sus debilidades, en sus defectos. Él crece poniendo el foco en las cosas que hace mal, en las cosas que no les gusta de su personalidad.
Y eso genera una crisis en la autoestima. Vamos a estar hablando más adelante de cómo favorecer la autoestima de nuestros hijos en otras capacitaciones, pero es importante que vos empieces a afirmar a tu hijo adolescente con las cosas que hace bien, con las cosas que le salen bien, con las cosas que son virtudes de su personalidad y de su forma de ser. ¿Mm? Nosotros como adultos, sin duda, tenemos mucha experiencia, más que ellos. Sabemos más que ellos, tenemos más experiencia. Pero cuando nuestros hijos nos cuentan algo, ellos no quieren recibir consejos no solicitados. Muchas veces te cuentan un problema no porque quieren buscar una solución, sino porque necesitan sentirse escuchados. Y una de las cosas que suele callar al adolescente es que cuando te cuenta algo de lo que pasó con, no sé, con su amigo, automáticamente empezamos a juzgar, a criticar, a condenar la actitud del amigo. Entonces eso en cierta forma hace que el adolescente se termine callando y que directamente no quiera decir nada porque ese amigo para él es importante. ¿Mm? Por eso es importante esto de corregirlo en privado. ¿Mm? No solamente lo que hace mal, a veces es importante saber callar. Si, por ejemplo, mi hijo está leyendo algo y se equivoca, no corregirlo en ese momento porque está siendo expuesto frente a sus compañeros o sus amigos o otras personas adultas. O sea, a veces esa corrección en privado no tiene que ver tanto con lo que hace mal, sino a veces con lo que no hace tan bien. ¿Mm? Una de las cosas que muchas veces mata la comunicación con nuestro hijo adolescente es la falta de ánimo y la comparación permanente. Y esto es algo que lamentablemente se ve mucho a veces hasta la comparación con los propios hermanos, ¿sí? O compararlo con los amigos o con los compañeros de división, ¿sí? Entonces, evitar la comparación es una cosa que de alguna forma favorece una buena comunicación. Tenemos que aprender a autoevaluarnos. Y es importante que nos escuchemos. ¿Cómo le estoy hablando a mi hijo adolescente? ¿Cuáles son los temas de conversación que yo tengo con ellos? ¿Cómo reacciono frente a determinadas cosas que me irritan, que me cuenta, que no comparto, que no me interesa? ¿De qué manera estoy actuando frente a lo que él me comunica? Para seguir viendo algunos tips prácticos respecto a la comunicación, algo que ayuda muchísimo es esto de poner límites de forma asertiva. O sea, no ser desagradable a la hora de poner límites. Nunca un padre descontrolado puede ayudar a que se controle un hijo adolescente. Gritos, peleas, discordias, todo ese tipo de cosas no van a favorecer a que nuestro hijo adolescente pueda empezar a tener dominio propio. Entonces, poner los límites de forma adecuada forma parte de cómo ponemos esos límites en cuanto a nuestra manera de comunicarnos. ¿Mm? Sin embargo, también encontramos papás que no se alegran de los logros porque no tiene que ver tanto con las expectativas, como habíamos dicho en un momento. Son papás que de alguna manera sienten envidia por los logros de sus propios hijos. Los hijos empiezan a tener un avance en determinados deportes, en determinadas profesiones, y eso genera muchas veces temor a ser superados, ¿sí? Y esto es algo que de alguna forma nuestro hijo va a empezar a dejar de contarnos cosas porque ve que del otro lado hay boicot, hay crítica, hay consejos no solicitados, en vez de simplemente empatizar, alegrarse, felicitar. Esas cosas son ingredientes necesarios para que nuestros hijos nos sigan compartiendo sus logros. Una de las cosas que mata la autoestima de tu hijo es minimizar sus problemas. No prestar la atención adecuada. Si para tu hijo es importante, para nosotros tiene que ser importante. Y acá tiene que ver un poco esto de que hablábamos de no podemos tener una comunicación empática si no somos empáticos. Para poder conectar con este dolor, ¿sí? Acuérdense que la palabra adolescencia viene de adolecer, para poder conectar
con el dolor de nuestro adolescente, primero tenemos que conectar con nuestra propia vulnerabilidad. Si no tenemos la capacidad de, como papás, de conectar con nuestra propia vulnerabilidad, probablemente ellos no quieran compartirnos nada, porque van a pensar que nosotros somos omnipotentes, que de alguna manera no tiene nada que ver lo que ellos sienten con lo que nosotros experimentamos. Y estas consecuencias es justamente que el adolescente se aísla y cierra su corazón. Él no cuenta lo que le pasa por miedo a la crítica, por medio al boicot, y empieza a buscar afuera del hogar lo que no encuentra en su propia casa. Por eso es muy importante empezar a autoevaluar cómo nos comunicamos y empezar a generar actividades desde pequeños que favorezca la comunicación. Si tu hijo no te habla, bueno, es normal que en la adolescencia nuestros hijos empiecen a cambiar la forma de comunicarse con nosotros. Pero muchas veces nuestros hijos no nos hablan porque cuando nos han querido hablar cuando eran pequeños, nosotros estábamos muy entretenidos en nuestros trabajos y no les dimos el tiempo que se merecían. Por eso es importante empezar a reconstruir tiempo de calidad, no solamente en la adolescencia, sino a lo largo de todas las etapas de crianza. Un tip práctico que podemos empezar a aplicar, quizá ahora es medio complejo por el tema de la pandemia, pero esto de empezar a tener salidas con papá a solas, salidas con mamá a solas, desde que son pequeños. Y cuando son adolescentes, empezar a tener salidas a solas, sobre todo en actividades que para ellos son significativas, ¿sí? Seguramente a ellos les gusta algún deporte, alguna banda musical o quizás hacer alguna actividad en particular, acompañarlos en ese proceso. En la adolescencia aparecen los conflictos porque justamente yo proyecto muchas veces todos mis sueños no cumplidos. Mi hijo el futuro pastor, mi hijo el futuro misionero, mi hijo el doctor, mi hijo será un abogado como yo, y nos damos cuenta que nuestros hijos tienen intereses totalmente distintos a los nuestros, y eso muchas veces, en algunas familias, genera mucha frustración. Por eso una de las cosas que debemos procurar como padres de adolescentes es favorecer su vocación y ayudarlo en que entre en un proceso de exploración de intereses, porque puede ser que tu hijo no sepa qué quiere hacer, vive hoy el día a día, y como papás tenemos que ayudarlos a que explore distintos intereses, actividades, y llevarlos a hacer deportes, a distintas actividades que va a ayudar a que despierte en él su vocación. Un tip práctico que puede ayudarte muchísimo, no solamente en la adolescencia, sino hacerlo cuando tus hijos son pequeños, es esto de construir tu misión familiar. Esto es una actividad que se las recomiendo, es una actividad que pueden empezar a hacerlo con su pareja y empezar a construir qué tipo de familia queremos ser. Empezar a escribirlo y después sumar a los niños a construir esa misión familiar. Y de a poco, esa misión familiar se va a ir construyendo como un faro que te va a ayudar a discernir si estás yendo por buen camino o por mal camino, ¿sí? En la adolescencia aparece la figura de muchas veces utilizar a nuestro hijo adolescente como chivo expiatorio, ¿sí? Es el cable a tierra de todas las disfuncionalidades familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños pequeños se adaptan, nos hacen caso, dicen a todo que sí, y son más fáciles de controlar, eso es una realidad, pero el adolescente empieza a ponerle un límite al narcisismo de la familia. Entonces, de alguna forma, estos rasgos en la familia que son tóxicos y que de alguna manera el adolescente empieza como a rebelarse, a buscar su propia identidad, pasa a ocupar el rol de chivo expiatorio que muchas veces es el más evidente, el que de alguna forma la oveja negra se lo llama, ¿no? El que de alguna manera
siempre es el chico conflictivo. Y en realidad el adolescente es el síntoma de una toxicidad familiar oculta, ¿sí? El hijo ignorado, muchas veces, el rol que muchas veces existe en la familia es este niño que pasa a ser como el desapercibido, ¿sí? Y crece con ideas de que no sirvo para nada, que soy un tonto, que se siente con sentimientos de inferioridad. Y también está la figura del niño dorado, ¿no? Que es el niño el más mimado, el preferido, al que más se lo sobreprotege, pero que también tiene sus consecuencias, porque de alguna forma crece con un sentimiento de inseguridad y con rasgos sin duda narcisistas, ¿sí? Muchas veces la típica pregunta que nos hacen los hijos, ¿no? ¿A quién querés más? ¿No es cierto? Entonces, identificar si en nuestra familia están estos roles nos puede ayudar a pensar de que es necesario hacer algunos ajustes porque toda esta dinámica genera creencias nucleares, pensamientos que lo van a acompañar a lo largo de toda la vida a nuestro hijo adolescente, ¿sí? Obviamente para esto se necesita, para poder ver esto, se necesita un nivel de introspección. No todos los papás pueden identificar esta dinámica. Para muchos papás esta dinámica pasa totalmente desapercibida, ¿sí? Porque tiene que ver con características psicológicas, su estructura de personalidad no le permite ver que esta dinámica se da. Pero si tenemos la capacidad de identificar algunos de estos rasgos, es importante tenerlo en cuenta porque empieza a generar creencias troncales en la adolescencia que va a generar un impacto muy importante en el desarrollo de nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que nuestro hijo adolescente empiece a creer que hay algo malo en él, que algo malo hace, tiene sentimiento de vergüenza, de culpa, son son adolescentes que piden perdón por todo, que creen que nada les sale bien y que tienen una tendencia a querer agradar a todos, ¿sí? Por otro lado, una creencia nuclear también puede ser me siento especial y soy el mejor, ¿sí? Son adolescentes que se la pasan criticando, que tienen esta creencia de que se creen los mejores, que todo lo saben, ¿sí? Que tienen este juego psicológico que siempre lo mío es mejor que el tuyo. Es interesante porque estas creencias nucleares muchas veces están en los propios papás, ¿sí? Y de alguna forma se empiezan como a mimetizar en los niños, ¿sí? Otra creencia muy común tiene que ver con esto, ¿no? De que me van a atacar, que la gente es mala, son adolescentes que confían en todo el mundo, que les cuesta tener una vida social, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estas dinámicas familiares impactan muchas veces en la vida del adolescente. Obviamente este adolescente ha tenido esta concepción, esta cosmovisión de ese mundo, justamente como un mecanismo de supervivencia para sobrellevar un nivel de toxicidad familiar, ¿sí? Vamos a ir redondeando con algunos tips que nos van a ayudar a mejorar nuestros vínculos con nuestros hijos adolescentes. Lo primero que hablamos es la autoevaluación, ¿sí? Esta es la base de todo crecimiento como papás. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la adolescencia es una oportunidad para crecer? Bueno, necesitamos autoevaluarnos y reaprender nuestro ejercicio de roles paternos. Hay muy buenos libros, ¿sí? Tenemos la oportunidad de juntarnos con personas que nos ayuden a añadir valor a nuestra vida, hay que aprovecharlo, ¿sí? Si vos ves que hay un papá, una mamá que le está yendo muy bien con sus hijos adolescentes, bueno, juntate con él, pedí consejo, pedí ayuda. Esa es la base de tu crecimiento, rodearte con papás mejores que uno, ¿no? Tenemos que aprender a pedir buenos consejos, ¿sí? Ustedes tienen la ventaja de contar con el apoyo de instituciones educativas que se preocupan por la familia. Bueno, aprovechen esta oportunidad, aprovechen a hablar con directivos, aprovechen a hablar con los docentes, pidan consejo a sus líderes en quizás sus iglesias, o sea, no, no piensen, no pensemos que la sabemos todas. Necesitamos tener una actitud de aprendiz en esta etapa de la adolescencia, ¿sí?
Como papás tenemos que aprender a negociar, a ser asertivos, tenemos que no bajar la guardia con este aspecto que es clave, conocer los amigos de nuestros hijos, saber con quiénes se juntan, aprender a poner límites en el adolescente, esos límites que tienen que ser móviles, esos límites que de alguna forma tienen que dar un voto de confianza, ¿sí? Es necesario explicar no y por qué no. ¿Mm? Y si las cosas se nos están escapando de las manos, sin duda pedir apoyo profesional. Algo que va a ayudar muchísimo es no tener una actitud de juez, sino de tutor, que le ayude a aprender de los errores que cometen. Ser honestos con él, aprender a pedirles perdón, porque como papás de adolescentes nos equivocamos y muchísimo, ¿sí? Vamos a guardar un segundito. Bien, que bajo el audio de una... Bien, nos equivocamos muy seguido, ¿sí? Tendemos a tener, somos muchas veces reactivos, a veces terminamos gritándoles a nuestros hijos y es importante que nuestros hijos nos escuchen, que digamos, mira, papá se equivocó, estaba muy molesto, tuvo problemas en el trabajo, o sea, nuestros hijos nos van a contar sus problemas cuando vean transparencia, sinceridad, honestidad y inclusive podamos pedirle consejo a nuestros hijos adolescentes sobre nuestros problemas, ¿no? Porque eso de alguna forma también ayuda a que diga, bueno, si mi papá me está pidiendo consejo por un problema en su trabajo, yo soy importante para él, entonces si yo soy importante para él, le puedo preguntar sobre lo que para mí es un problema. Es importante esto, ¿no? Empezar a tener una cultura donde no tenemos que ser super papás, sino que tenemos que aprender a ser papás que aceptan sus errores y que necesitan aprender. ¿Mm? Es importante no utilizar la culpa como elemento de manipulación, a no corregirlos nunca en ira. Si uno está demasiado enojado, quizás es preferible posponer la conversación para dentro de 2 horas, ayudarnos en pareja, hacer alguna seña, algo como para decir, bueno, no es el momento ahora de hablar este problema, vamos a tranquilizarnos, después de la cena vamos a hablar, ¿sí? No va a pasar nada que estemos 2 horas sin poder tocar este conflicto, pero es importante que no serenemos antes de empezar a hablar de estas dificultades, ¿sí? Si ponemos límites, como papás tenemos que respetarlos, tenemos que sostenerlos, ¿sí? Y en ese proceso respetarlos, ¿sí? Fundamentalmente. Los conflictos que tenemos no tienen que ser un obstáculo o motivo de ruptura en el vínculo. Para ir finalizando, 5 frases poderosas que van a hacer una inyección de vida en la adolescencia de nuestros hijos. Eres muy importante y especial para mí y para toda nuestra familia. Estamos orgullosos de ti. Tu opinión es muy importante. Perdóname y te amo. Otra variable importante a tener en cuenta son los límites. Si nosotros no le ponemos límites a nuestros hijos, probablemente se los termine poniendo la policía. Entonces, la primer variable para poder poner adecuadamente los límites a nuestro hijo adolescente es siendo un ejemplo a seguir. Yo no puedo ponerle límites a nuestros hijos sobre el uso de la tecnología si yo no tengo control en el uso de mi teléfono móvil. Es importante esto de no compararlos, como habíamos dicho, de proveer un espacio para la comunicación. Cuando hay algún conflicto, algún problema, más allá de poner un castigo, hablar un poco de las consecuencias y fomentar el diálogo, ¿sí? El conflicto tiene que ser una oportunidad para fomentar el tema del diálogo, ¿sí? Es importante de no descalificar a las personas, ¿sí? Esto de a nosotros poner el foco en lo que hace mal y no en él, ¿sí? Porque de esa forma vamos a estar protegiendo su autoestima. ¿Mm? Algunos tips más. Ayudarlos a historizarse.
¿A qué nos referimos con esto? El adolescente es muy común que viva el hoy, que no se pregunte por lo que va a ser mañana. Sin embargo, en la adolescencia toman decisiones que repercuten en su futuro. Entonces tenemos que empezar a ayudarlos a que piensen qué tipo de personas quieren ser, qué quieren trabajar, cómo se ven de acá a 5 años, cuáles son sus intereses. Esto de favorecer un proceso de exploración para que empiecen a visualizar qué tipo de futuro quieren vivir. Para eso tenemos que dejar de infantilizarlos y otorgarles responsabilidades en el hogar. Es muy bueno que un preadolescente empiece a hacer algunos trabajitos como para que pueda tener su propio dinero, para que empiece a generarse dentro del hogar una cultura de trabajo, ¿sí? Que pueda tener su plata porque lavó el carro, porque cortó el césped, porque empiece a colaborar con las cosas del hogar, ¿sí? Empezar a generar la adquisición de hábitos y rutinas, ¿sí? Que del día de mañana se van a transformar en hábitos y rutinas laborales. Así que trabajar esto en la adolescencia es clave, sobre todo porque tienden al desorden y al descontrol, y horarios, ¿sí? Y todo eso impacta de alguna manera en su forma de decidir y hacer las cosas. Nuestra meta principal es que nuestros hijos logren independizarse, que puedan madurar. Para eso es importante que podamos conectar con ellos y disfrutemos de ese acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Y es cierto que las cosas muchas veces no salen como queremos, pero no te preocupes porque si tu hijo no te escucha, él sin duda registra todo lo que nosotros hacemos. Y nuestra forma de ser, nuestra forma de proceder, es muy probable que tenga un impacto a largo plazo. Por último, para ir ya dando espacio a las preguntas, es probable que muchos de los papás que están aquí conectados tengan una adolescencia tormentosa. Y, y frente a una adolescencia tormentosa, es muy importante esto que habíamos dicho de pedir ayuda, pero fundamentalmente de tener una actitud, ¿sí? Una actitud que puede hacer una gran diferencia. Aquí les estoy mostrando un cuadro del Titanic, ¿sí? El Titanic se hundió justamente por la soberbia de un hombre, o de varios hombres, que creían que se las sabían todas, que subestimaron realmente los problemas. Y eso nos puede estar pasando como papás. Creemos de que esto ya va a pasar, que esto no, esto es propio de la edad. Y lo dejamos librado al azar, enfocados en nuestros propios intereses. Y realmente es probable que nuestro hijo adolescente se termine hundiendo. Por otro lado, quiero mostrarles otro cuadro, ¿sí? Se llama Tempestad en el lago. Es también otra tormenta. Seguramente estas personas estaban por naufragar. Sin embargo, había otra actitud. Eran conscientes del peligro y decidieron buscar una solución. Me estoy refiriendo a este pasaje bíblico donde los discípulos de Jesús estaban en un barco con él y la tormenta era tan grande que tenían miedo de hundirse. Sin embargo, tuvieron la valentía, después de darse cuenta de que de manera autosuficiente no podían buscar una solución, buscaron ayuda en Jesús. Y Jesús tomó el control de esta tormenta. Y hoy lo que quiero preguntarte y quiero preguntarme también, ¿quién está al mando de esta adolescencia tormentosa? Porque solamente vamos a llegar a buen puerto si Jesús es el capitán. Y la adolescencia es la oportunidad que nosotros tenemos de ponernos a nosotros y a poner a nuestros hijos en las manos más seguras, que es las manos de Dios. Porque Él puede cuidarlo donde nosotros ya no podemos cuidarlo. Porque la ventaja de que Él no duerme ni dormita y que es un papá por excelencia. Así que no te rindas, queremos darte ánimo, pero también queremos ayudarte, ¿sí? Queremos decirte que no estás solo en este proceso, no estás sola en este proceso. Como escuelas, hermanas, queremos de alguna forma brindarte apoyo y decirte
que no solamente es importante capacitarte, sino también a veces es necesario entregar el timón a quien merece conducir la barca, que es tu familia. Lo mejor que podemos hacer en la adolescencia de nuestros hijos es volvernos a Dios.